Buenas tardes, ya son las 5:30. Vamos a dar espera hasta las 5:33. Bien, ya son las 5:33, entonces damos inicio. Buenas tardes. Entramos ya a la semana número 2. La semana número 2 aquí le estoy mostrando en pantalla para los que tienen la entrega. Entonces aquí voy a brindar las orientaciones de esta semana que tiene que ver con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes, bien importante eso. Bien importante eso porque la semana pasada estábamos hablando precisamente de las bases de datos para antecedentes de investigación o bases de datos científicas o como lo queramos llamar, motores de búsqueda de la información científica, que siempre hay que tenerlo presente de dónde extraemos esa información. Ahorita que termine de explicar en qué consiste la actividad, paso a explicarles la última base de datos que necesitaba que ustedes conocieran, que se llama Sciendirect. Ya con esas herramientas ya es suficiente. La semana pasada expliqué sobre algunas herramientas como IEEE Explorer, Google Scholar. Bueno, y cada día abordé otra, más esta que les voy a explicar ahora tan pronto explique la actividad. Estamos hablando de los antecedentes del proyecto. De manera individual, el estudiante debe elaborar un resumen sobre los antecedentes consultados y presentados en la matriz para la elaboración del mismo. Estamos hablando de los antecedentes que se hacen a través de una matriz. ¿Con qué objetivo? Porque allí con los antecedentes podemos abordar con suficiente criterio un problema y pregunta de investigación más adelante. Esto que vamos a hacer hoy, ustedes van a hacer esta semana, es un insumo bien importante para empezar a cubrir todos los elementos del proyecto. Marco teórico, problema de investigación, el árbol de problema, la pregunta de investigación y demás. Entonces,
eso va a servir, por eso se llama antecedentes del proyecto. Otra aclaración que quiero hacer, aquí hay unas preguntas orientadoras. No hay que responder las preguntas orientadoras porque las preguntas orientadoras son de contextualización. ¿Cómo la recopilación y organización de antecedentes en la matriz facilita la comprensión del problema y o pregunta de investigación, creación e innovación desde la perspectiva crítico-social? Eso es lo que yo voy a explicar durante toda la clase, que esa matriz es uno de los insumos más importantes. Cuando hablo de insumos es porque es lo que necesitamos primero antes que todo. Primero, antes que todo, es esa matriz de antecedentes. ¿Sí? Y una cosa que pide la guía es que ustedes tienen que hacer un análisis crítico social. Entonces, pero como les digo, estas preguntas no hay que contestarlas. ¿De qué manera los antecedentes seleccionados en la matriz permiten argumentar la relevancia y pertinencia del proyecto en su contexto específico? Actuar a partir de la revisión de los recursos básicos y de los demás recursos de la semana, elabore un resumen teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, realicen un procesador de texto, un resumen con las ideas más importantes o relevantes encontradas en los antecedentes con el proyecto. Mínimo 2 cuartillas y 4 como máximo. Una cuartilla, ¿qué es? Una cuartilla es media página aproximadamente. 4 cuartillas son 2 páginas. Por lo tanto, ese es, pues digamos, no es lo apropiado para hacer este ejercicio. Se van a tomar más de 2 páginas. O sea, esto no, aquí está mal planteado esto acá. Por eso una de las razones por las cuales yo les pido a ustedes que o ingresen a la Open Class o la vean posteriormente es porque yo en cada Open Class les voy a explicar al detalle qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que presentar, para no incurrir de pronto en mala interpretación de la guía. Sí, entonces, en cuanto a cuartillas, no se limite, no es que tiene que ser 2 hojas, no, esto no sale en 2 hojas. Y ustedes se van a dar cuenta porque, les digo esto, salen en mucha más cantidad de hojas por el trabajo que tienen que hacer para esta actividad. El resumen debe contener lo siguiente: una portada, el desarrollo, conclusión y referencias. Al final de la Open Class les voy a mostrar un pantallazo de la estructura de lo que tienen que presentar y cómo tienen que presentarlo. Ya ustedes o recurrirán a tomar el pantallazo, o recurren a las diapositivas, o a ver nuevamente la Open Class. Porque aquí lo hice muy claro: portada, desarrollo, conclusiones y referencias. En la portada normal, como una portada en Norma APA, con los datos que hacen referencia al trabajo, título, nombre del curso de la semana, nombre del docente, fecha de entrega. El desarrollo. Aquí yo les hago una aclaración y voy a ser muy reiterativo en esto durante todas las clases, todas las clases. El problema es que si yo no asisto a la Open Class o no la veo, yo puedo hacer una mala interpretación como estudiante de esto. Aquí se realiza un resumen de los antecedentes, retomando las ideas principales del texto. Puede dar ejemplos, hacer comparaciones, contrastes para sintetizar los puntos más importantes del trabajo de investigación. Dice aquí: organice ideas y redactelas de manera breve y clara. El problema acá es en la interpretación que es mal que se puede dar a esta palabra o a esta frase. Realice un resumen de los antecedentes o el resumen de los antecedentes. ¿Por qué, muchachos? Porque no es la primera vez que yo dicto el curso, entonces ya ha pasado en varios cursos que me entregan el trabajo y solamente me entregan texto. El resumen de mis antecedentes y 2, 3 hojas de texto. Ahí ya empezamos mal, porque miren lo que dice aquí arriba: elaborará la matriz, presentados en la matriz. Entonces, hoy les voy a explicar cómo se hace una matriz de antecedentes y cómo se hace una matriz de resumen cuantitativa de antecedentes. Y basado en esas dos matrices, sí hay que hacer el resumen. El resumen no puede resultar de la nada. En investigación tenemos que ser muy minuciosos, muy detallistas, muy metódicos. El paso a paso, el paso a paso, el paso a paso. Hoy les voy a explicar cómo se hace una matriz, cuántas matrices tienen que presentar, y también les voy a explicar cómo se hace la matriz cuantitativa, y después cómo se hace el resumen. Si un trabajo no tiene esas 3 cosas, entonces están haciendo mala actividad. Por eso es importante
que hagamos una buena interpretación y eso es lo que les voy a explicar hoy. ¿Por qué? Porque arriba dice matriz, claro, y aquí nos dice haga un resumen de esa matriz. Por lo tanto, deben entregar tres insumos que yo les voy a explicar el día de hoy. Ya se los voy a explicar. Luego vienen unas conclusiones que dice cierre el registro con el escrito con una reflexión en la que defina, su postura frente al tema del proyecto. Y luego las referencias, incluyendo un apartado que enliste todas las fuentes. A partir de hoy se van a dar cuenta que sus trabajos en adelante, y ojalá lo hagan en todos los cursos, no solamente en esta investigación, todos los cursos, pues se van a dar cuenta cómo tienen que entregar referencias en un trabajo. ¿Sí? Tiene que haber o un URL o un DOI en cada referencia, ya se los voy a explicar. Entonces, eso es el trabajo que corresponde a esta semana. Entonces, voy a pasar, regálenme un minuto, mientras abro acá el navegador y les explico lo que necesitaba terminar con ustedes, la parte de la base de datos. Entonces, Bueno, profe, buenas tardes. buenas tardes. Profe, pues no sé si los demás compañeros le escuchan como con retorno el audio. ¿Retorno? No, no, señor. Pues en mi caso yo lo escucho bien, compañero. No, retorno no porque no tengo ningún otro equipo. De pronto es el suyo allá. Yo Sí. también lo estoy escuchando bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces ya es cuestión de que de pronto mire a ver si tiene pronto otro que otro el celular por allá y le está generando retorno o algo. Entonces, miren, esta que yo les estoy mostrando, les voy a mostrar acá, esta aquí. Se llama Exient Direct, tal y como está allí, Exient Direct. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Buscar la información sin necesidad de crear una cuenta o crear una cuenta. Crear una cuenta es lo más de sencillo, aquí no necesitan cuenta institucional. Recuerden que la clase pasada yo les decía a ustedes que, por ejemplo, Scopus sí me exige que tenga una cuenta institucional. O sea, Scopus es muy exigente. Entonces, ya para qué les pido a ustedes Scopus. Y yo les podría enseñar con Scopus una búsqueda básica, pero es que es muy limitada cuando uno no tiene cuenta institucional. Sí, les expliqué en IEEE, en Google Scholar, no me acuerdo en cuál otra les expliqué ese día. Entonces, en esta es la plataforma y la interfaz es igual a Scopus. Entonces, escribimos Direct y él nos arroja un pantallazo como este. Yo voy a colocar aquí nuevamente este tema y les voy a explicar aquí en un par de minuticos. Ya saben que utilicen siempre palabras en inglés. ¿Por qué palabras en inglés o palabras clave en inglés? Porque la mayoría de los escritos a nivel internacional están en inglés, que si puedo buscar términos en español, sí lo pueden hacer, pero yo nunca lo hago en español. Yo voy a la fila. Entonces, cuando yo escribo, por ejemplo, Edge Computing, que es el tema en que me estoy especializando, aquí, esta plataforma es diferente a otras en la medida que me muestra aquí como unas vistas previas, pero bueno, yo aquí esto no ingreso. Entonces empiezo a hacer un filtrado en la parte izquierda. Mírenme que encontró 827.000 documentos. Eso es muchísima información. Yo creo que nunca acabaríamos de revisar 827.000 artículos. Entonces aquí es donde uno tiene que hacer el filtrado al lado izquierdo. Yo les aconsejo hacer el filtrado, por ejemplo, de 5 años hacia acá. Ejemplo, 2022, puede ser 2021, dejémoslo 2020.000. Y él me va haciendo el filtrado. De 800 me pasó a 400. Claro, eso sigue siendo mucho. Entonces aquí puedo hacer el filtrado no por review, ni por todo, porque este me ofrece muchísimos digamos, tipos de artículos, ¿sí? Videos, software, manuales, pues esto es muy completo. Yo les aconsejo que lo hagan por aquí dice Research. Ya, si uno tiene tiempo y quiere ponerse a mirar videos, conferencias, ratas, bueno, noticias, pues ya uno puede empezar allá a mirar. Pero mire que ya se me reduce acá y lo puedo seguir filtrando. Bueno, esta parte acá, títulos de publicación, lo voy a dejar quieto, y como para mostrarles el ejemplo a ustedes. En esta área sí, porque pues Edge Computing yo netamente es para ingeniería, entonces
Yo lo puedo filtrar por ingeniería, lo puedo filtrar por ciencias de la computación, no me interesa nada de matemática ni física, dejémoslo por acá, esas dos, ni por medicina. Entonces ya se me empieza a reducir la búsqueda a 170.000. Dejo quieto lo del lenguaje, mire que solamente me da la posibilidad de dos. Lenguaje, mire, lo que no les, lo que les di, lo que les estoy diciendo no es mentira. Inglés y español. No hay nada, inglés y francés, no hay nada en español. Yo lo puedo ajustar a inglés. Y esto lo dejamos quieto. Listo. Él me va a mostrar, él me va a mostrar, digamos, como por orden de fechas. Entonces, mire que ya tengo artículos 2026. Por allá más adelante van a aparecer del 2025 y demás. Acá, listo. ¿Cuáles deberían buscar ustedes? Los que tengan PDFs. Yo también les dije la razón la semana pasada, ¿por qué no? Porque es que el Astra sí me ayudan bien, sí me ayuda harto, pero realmente yo prefiero poder descargar el documento completo para hacer una revisión completa del artículo. Con eso, yo estoy garantizando que cuando me revisan a mí los expertos el artículo de investigación, no haya, digamos, peros o observaciones frente a lo que yo hago. Mientras que si yo solamente reviso el Astra, pues, por eso se llama Astra, porque es un resumen. Vamos a suponer que el que quiero mirar es este. Entonces, yo puedo ingresar acá o acá. Si yo ingreso acá, va a aparecer una página aquí aquí aparece la estructura, aparece en línea casi todo el artículo. Mire, qué ventaja tan importante, mire, con las imágenes. Puedo revisarlo, puedo traducirlo, puedo mirar el contenido, puedo mirar la metodología, las conclusiones, las discusiones del artículo. Mire, mire, está todo completo. Qué bien, ¿cierto? Entonces yo puedo revisar y decir si realmente es el que yo estoy necesitando porque los contenidos son propios o no, pues ya lo puedo descargar yo acá y lo tengo ahí como un referente. Mire, ver en PDF y se va a descargar todo el artículo. Pues mire que busqué, trabajé con unas palabras claves, hice unos filtros y llegué a un documento que me servía. Puede ser que llegue a varios documentos de los cuales no me interesa porque lo que me está hablando de otra cosa, entonces lo descarto y sigo buscando. Vamos a suponer que este me sirvió. Yo siempre los guardo, siempre, siempre, siempre. Mis carpetas de los artículos, si he descargado 50 artículos por proyecto es poquito, yo los guardo, los enumero y digo, mire, ya lo tengo acá, en caso tal que me pregunten algo, ahí tengo la evidencia. Para citarlos, muy fácil, aquí tengo la cita, mire, y la puedo exportar a texto. Y en texto ya, a ver si lo están viendo y si no lo comparto, eh, voy a, voy a abrir acá el texto que descargué y aparece de la siguiente manera. Aparece así. Y ya ahora sí pueden utilizar esto con alguna herramienta de IA para que les arme la referencia en APA o en IEEE. En este caso, pues ustedes pueden manejar los documentos y las referencias en APA aquí en el curso. Esto es lo que yo necesito, lo de aquí abajo. El URL o DOI. Ese es el identificador único para artículos de investigación. Esa es la dirección única, así como cuando accedemos a una página en Internet URL. Los artículos también tienen su URL de dos maneras. El DOI, que es el número que lo identifica a nivel internacional, y su URL. Yo puedo acceder de las dos maneras. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Si yo no tengo eso, no me sirve. No, profe, es que yo fui a Google y allá encontré un artículo buenísimo y lo descargué. No, siempre, por eso yo les decía a la clase pasada, utilicen bases de datos científicas, porque la base nos garantiza que el artículo está amarrado a una revista y la revista le va a ayudar a generar esos DOI para cada artículo. ¿M? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Y veamos por acá, yo lo comparto otra vez. Voy a compartir nuevamente. Por acá. Entonces voy a compartir la, la página
acá. Mire, ustedes ya saben, aquí está, ya está todo el artículo. Mire, este pertenece a la revista Sistemas y Computación de Software. Aquí está todo el nombre del artículo en inglés. Aquí está el autor. Si lo quiero compartir a alguien, acá está. Bueno, aquí lo que nos interesa es que ya lo encontramos, lo citamos y ya esa es la cita. Y aquí encontramos directamente el 2. Listo. Ahora sí, continuemos con lo de hoy. Entonces, voy a compartirles un video pequeño. Permítanme, lo abro en una ventana y se los comparto. Regálenme un minuto. Mientras lo abro, lo comparto como un preámbulo para mirar cómo. Dejo de compartir acá, va a compartir el video. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo redactar los antecedentes de una investigación. Así que comenzamos. Hace algún tiempo realicé un video donde hablaba sobre cómo elaborar lo que es el estado del arte. ¿Por qué lo menciono? En muchas ocasiones se utiliza como sinónimo tanto el estado de arte como los antecedentes. Si bien en muchas instituciones o muchas universidades solicitan en este caso al alumno que elabore los antecedentes de investigación y en otros le piden que elabore lo que es el estado del arte, tienen cuestiones en común. De hecho, la diferencia es una línea muy delgada. Puede ser que en las instituciones incluso confundan y pidan al alumno que haga los antecedentes y en otra que haga el estado del arte. Yo en ese sentido, revisando algunos autores, han señalado que existe una muy pequeña diferencia. En el caso del estado del arte, que aquí en la descripción de este video les voy a dejar el video que elaboré junto con otros videos sobre cómo elaborar un proyecto de investigación y tesis y todo lo que he hecho en mi canal. En ese video se especifica claramente que elaborar el estado del arte es hacer una revisión bibliográfica de los últimos 5, incluso hasta 10 años a veces te permiten, de los trabajos que se han hecho de manera teórica o empírica sobre el tema de estudio. Tienes que hacer una revisión de manera internacional, luego nacional y finalmente local sobre el tema que tú estés elaborando. Tienes que señalar cómo lo han abordado metodológicamente, cuáles han sido las conclusiones a las que se han llegado y entonces debes poner, por supuesto, el nombre del autor, debes poner el título de la obra. Entonces puedes consultar libros, revistas, periódicos, etc. Ahora, los antecedentes. Tienes que hacer forzosamente, y en eso se parece mucho, una revisión bibliográfica, una revisión total de la literatura, todo lo que se ha escrito sobre el tema. Pero aquí viene esta pequeña línea que hace la diferencia con respecto al estado del arte. Lo que vamos a hacer es que nosotros podemos hacer uso de autores que hablan sobre nuestro tema, de cómo ha evolucionado desde su origen, todo el desarrollo, hasta la actualidad, pero los autores no necesariamente tienen que ser autores de hace 5 o 10 años, pueden ser incluso autores que en su momento elaboraron este trabajo o este concepto en los años 40, 50, 60, es decir, toda la evolución del trabajo. Entonces aquí está esta pequeña diferencia, puedes utilizar digamos estos autores directamente o puedes consultar otros autores que tienen hace 5, 10, 20 años que hayan hecho todos los antecedentes de tu trabajo o del tema, digamos desde su origen. Entonces puedes hacer uso de ellos. Esa es una de las diferencias importantes. Entonces es muy importante tener claro cuál es el tema, el concepto, el término que nosotros vamos a analizar a lo largo de todo nuestro antecedentes. El tema que yo voy a utilizar como ejemplo, que he utilizado como ejemplo en otros videos, es el del clima organizacional, ya que es nuestro objeto de estudio. Entonces, cuando nosotros vamos a redactar los antecedentes, tenemos que empezar señalando por qué, digamos, es importante estudiar precisamente este clima organizacional. Cómo ha despertado el interés. Ustedes lo pueden utilizar también para el caso de su tema, de su trabajo. Señalar brevemente como una introducción.
para que, digamos, vayamos incorporando al lector hacia nuestro trabajo. Después tenemos que buscar el origen, cuándo surge este interés por estudiar esta temática. Y entonces, por ejemplo, aquí yo lo que puse es que el clima organizacional despertó o inician los estudios a partir de las décadas de los 20 del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, quien fue como de los primeros o los pioneros fue precisamente Elton Mayo. Y si se dan cuenta, aquí dice citado en Stoner 1996. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo alusión a que este es el autor que yo estoy citando. Entonces hay que poner aquí el autor del cual nosotros estemos elaborando. Entonces señalo cómo concibe este autor el concepto central del clima organizacional y finalmente las conclusiones a las que llegó en esas investigaciones o en esos estudios. Entonces, si se dan cuenta, no estoy consultando directamente al Tomayo, sino a Stoner. Y entonces él me da esa información de que quien inicia estos estudios va a ser el Tomayo y lo pongo aquí. Yo les recomiendo hacerlo entonces de manera cronológica, los antecedentes. ¿Qué significa? Yo empiezo aquí con la década de los 20. Entonces, si se percatan en el siguiente párrafo, yo digo que en la década de los 70. Podemos ir haciendo un párrafo o dos párrafos, digamos, de cada década, o si lo quieren hacer así, o de cada año, si a lo mejor los antecedentes de su tema no es tan anterior. Entonces aquí digo que en la década de los 30, otros autores, como Lewin, Lipit y White, y aquí, bueno, pongo que en estos años, que de hecho en la bibliografía voy a poner cuál es la obra de este autor que elaboran trabajos de 1939. Vean aquí que dice la década de los 30. Pero yo lo tomé de Ibáñez precisamente, que es el autor que me está señalando, me está dando esta información. Eso es la diferencia con respecto al estado del arte, porque ya entonces, si yo hablo del estado del arte, tendría que ir directamente con Ibáñez y ver lo que la información me dice Ibáñez, cómo elaboró su trabajo, etc. Aquí yo estoy diciendo que Ibáñez me da esta información con respecto a estos autores, digamos de manera indirecta. Y dice que, bueno, Lewin, Lipit y White realizan estudios con grupo de estudiantes de 10 a 11 años, etc. Y bueno, ¿a qué conclusiones llegó o qué otros términos o conceptos relacionados con el tema central que yo estoy elaborando, pues lo va asociando? Después me voy a la década de los 50, ¿sí? Probablemente porque en la década de los 40 pues no encuentro absolutamente nada. Y aquí otra vez cito a este autor. Vean que este autor o estos autores están hablando ya en la década de los 80, mencionan a este autor. Entonces digo que Argyris realiza estudios para definir el clima organizacional en términos de políticas formales de la organización, necesidad de los trabajadores, etc. Entonces aquí lo estoy haciendo de manera indirecta. Pueden ir directamente al trabajo, por supuesto, también. Si tienen la facilidad o tienen el acceso a estas fuentes directas, pueden hacerlo. Pero es recomendación que también, si no lo podemos hacer directamente, ya sea porque está en otro idioma, podemos ir de manera indirecta con autores que ya los han estado mencionando. Entonces, cuando redacten, váyanlo haciendo de manera cronológica, eso les va a facilitar mucho. Pero importante, también analizar el contenido, es decir, lo valioso de hacer los antecedentes es ver cómo el clima organizacional, en este caso como ejemplo, fue evolucionando, cómo lo fueron estudiando, cómo ha ido cambiando los enfoques. Y entonces esto va a permitir a ti llegar hasta, digamos, siglo XXI y señalar precisamente cuál es lo novedoso. Y entonces, por ejemplo, aquí señalo ya, me voy a la década de los 60. Lanzar una empresa de consultoría puede ser emocionante, pero no siempre es fácil. Toda esta parte de los 60, digo aquí en esos mismos años, de los 60, 68, hasta la década de los 70. Y así sucesivamente voy a ir redactando mis antecedentes. Recuerden que cuando analicen cada uno de estos estudios, la evolución de los estudios, cómo se han realizando, tienen que sacar cuál es el objetivo del estudio, cómo se llamaba el estudio, bueno, obviamente el autor, a qué conclusiones llegó y cuál fue la metodología o su población de estudio. Es muy importante señalar. Bueno, entonces ahí hago una pausa, ya finalizamos ahí. Observen lo que él dice al final, aunque a lo largo de todo el video estuvo diciendo algunas otras cosas. Lo importante es analizar esos estudios, es decir, en otras palabras, esos artículos que yo descargué, que yo me di cuenta que sí servían
yo tengo que leerlos, analizarlos para después hacer y empezar a escribir los antecedentes. En otras palabras, eso implicó haber hecho unas matrices, que es la matriz de antecedentes, donde, como aquí lo decía el exponente, quién es el autor, cuál es el objetivo de estudio, cuáles son los resultados, ¿sí? Que es lo más importante. Es que este es como un preámbulo para lo que vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces continuamos por acá. Ya hice ese preámbulo con respecto a ese video. Lo importante que son los antecedentes. Yo voy a empezar a trabajar esto con un proyecto que yo empecé como a matizar, a decir, bueno, hagamos algo donde yo arranque un proyecto, no necesariamente tiene que ser práctico. Una de las cosas que se pedía aquí en la guía es, ya lo busco por acá, tengo en la otra página, relacionada con la perspectiva crítico-social. Yo lo dije al inicio en la descripción de la actividad, decía a través de investigaciones asociadas a la perspectiva crítico-social. Es decir, uno de los ingredientes que está pidiendo la universidad y en el curso específicamente es que lo analicemos desde esa perspectiva. Entonces, yo les voy a explicar a ustedes a través de un proyecto. Cuando uno va a empezar a trabajar antecedentes, y eso hoy tiene que quedar claro, aunque la clase pasada lo dije, ustedes cada uno es libre de plantear el proyecto, el título, el problema, cada uno es libre de hacerlo. Profe, pero ¿será que nos toca hacerlo nos toca trabajar con algún tema específico? No, yo aquí no le estoy diciendo qué tema específico, si es que nos vamos a enfocar en este sector, en este otro sector. No, cada uno es libre de hacerlo. Cada uno es libre. Tomará el tema que le interese, el tema que le guste. Cada uno es libre de hacerlo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, empecé a trabajar como a mí me ha gustado mucho lo de IoT, Internet de las Cosas, y he empezado a trabajar con un proyecto sobre Machine Learning, específicamente unos algoritmos de inteligencia artificial como Random Forest. Ya el proyecto fue presentado, ya lo hice, ya he hecho ponencia, ya hice el artículo. Entonces me estoy yendo por esa línea y encontré algo muy importante que era, porque en una de las clases que dicté de Internet de las Cosas, me di cuenta cómo se puede aplicar o se puede aplicar Internet de las cosas en la gestión hídrica para ciudades urbanas. Entonces yo dije, bueno, y mire lo que le estoy diciendo, todavía no he empezado a hacer la matriz. Lo que le estoy diciendo es para que ustedes vayan pensando, bueno, ¿y yo cómo arranco esto? ¿Yo qué puedo hacer? Pues vayan pensando sobre qué tema, porque en el trabajo tienen que presentarme un título tentativo del proyecto, ¿sí? Entonces, uno hace eso, venga, entonces yo estoy trabajando con IoT, me gusta lo de IoT, trabajo la parte electrónica, la parte de software, venga, ¿cómo es eso la gestión hídrica? Entonces me tocó ponerme a investigar a nivel global, a nivel internacional, qué es eso de la gestión hídrica, cómo se puede aplicar IoT en las ciudades urbanas, entonces lo que se llama como sistemas IoT para la gestión hídrica urbana inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque yo puedo aplicar algoritmos de inteligencia artificial con IoT. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Ahorita yo he visto títulos de proyectos donde no, es que yo voy a aplicar inteligencia artificial. Ojo, inteligencia artificial es un campo demasiado grande. Tenemos que empezar a delimitarlo. Y una de las cosas que yo les sugiero a ustedes es que todo el proyecto lo delimiten muy bien espacio-tiempo a Colombia, a la ciudad donde ustedes están viviendo, donde ustedes conocen la situación. En mi caso, observen el título,
Yo coloqué allí ciudades intermedias en Colombia, pero más adelante yo empiezo a hablar es del departamento del Meta, Villavicencio y municipios aledaños a Villavicencio, porque es el sector que yo conozco. Nunca planteemos proyectos a nivel mundial porque eso es inalcanzable, ni a nivel de Colombia. Siempre delimítenlo, delimítenlo, delimítenlo. No, es que yo quiero trabajar un proyecto sobre, quiero aplicar, quiero utilizar inteligencia artificial en ciberseguridad para Colombia. No, eso es una cosa magna. No, siempre toca delimitarlo, espacio-tiempo, espacio-tiempo. Entonces, en ese orden de ideas yo dije, bueno, entonces yo puedo trabajar, empezar, y me ha tocado leer mucho sobre eso, porque estamos hablando de gestión hídrica urbana inteligente en ciudades intermedias en Colombia, y le agregué esto, un análisis crítico social, porque obviamente me toca hacer un análisis crítico social. No significa que en sus proyectos van a colocar 2 puntos y luego un análisis crítico social, no. Entonces, para hacer la claridad que mi título quedó así, porque de manera metodológica necesito que usted dentro del estudio toque aplicarle la parte crítico social. Y yo aquí le coloqué lo crítico social como brecha tecnológica en el sector de agua potable y alcantarillado en los años 2019-2025. Por eso le coloqué aquí que la perspectiva epistemológica de conocimiento es crítico social, tecnología e inclusión, y el nivel de investigación es descriptivo explicativo. ¿Sí? Entonces, ¿que esto lo tienen que presentar en el proyecto? No, ahorita no. Vayan pensando en un título muy similar al a esto que tengo acá, pero no, planteen ustedes otros títulos, porque es que antes de hacer la matriz yo ya debo tener más o menos claro qué es lo que voy a hacer. Y ese es el error en que caen todos los estudiantes e ingenieros, inclusive allí me incluyo, cuando yo empecé hace mucho tiempo, porque ustedes pueden observar mis canas, yo fue hace mucho tiempo. Claro, uno cae en eso. Bueno, ¿y yo cómo hago esto? No, arranquemos de una vez con el problema de investigación. Y empieza uno con el problema de investigación. Pues como soy ingeniero, entonces hago el problema. Llámese esto. Yo soy experto en software, entonces yo voy a colocar voy a colocar 10 sensores en una Raspberry, o en un Arduino, perdón, y voy a hacer esto. Y cuando uno se pone a hacer todo eso, se da cuenta que no, que lo empezó mal. Empecé mal. Porque si bien es cierto, todo arranca con el problema de investigación, como lo vamos a ver en la próxima clase, que es el árbol de problema y demás, pues uno dice, no, así no era la cosa. Entonces, esto que les estoy explicando en este momento, todavía no hemos llegado a la actividad. Tranquilos que no hemos llegado a la actividad ni se van a asustar. No, que es que nos están pidiendo un poco ¿no? de cosas. No, aquí lo estoy como incursionando y dándoles a entender que esto se hace a la par. La matriz de antecedentes, muchachos, no lleguen el último día, es un consejo. El día sábado, domingo no, si tienen mucho trabajo, yo entiendo, pero yo también he pasado igual, tengo mucho trabajo, tengo problemas, pero no esperen hasta el domingo a decirle a la herramienta de inteligencia artificial y a pegarle la instrucción que aparece allá en la actividad, que se las leo tal y como está acá. Aquí estoy mirándola, aquí no me la estoy compartiendo, pero estoy leyendo lo que dice allá. Venga, a ver, lo busco por acá. Aquí dice, dice, realice el resumen de antecedentes retomando las ideas principales. Error. Si ustedes copian eso allá de la herramienta, pues la herramienta les va a hacer un resumen. Entonces, ¿cómo son las cosas que se hacen? Es lo que yo les voy explicando paso a paso. Uno tiene que imaginarse el proyecto. Entonces yo como les digo, dije, no, ya sé, voy a hacer IoT, voy a hacer trabajo de gestión hídrica, bueno, y voy haciendo esto a la par. Esto no es que lo vayan a presentar, muchachos, no. Entonces yo me armo porque esto que están ustedes mirando en pantalla, va a llegar el momento en que cuando lleguemos a planteamiento del problema, yo les explico allá que el problema se divide en 6 partes. 6 partes, seis. Aquí retomo unas cosas de planteamiento. Digo, claro, tengo que mirar lo global, cómo estoy, luego lo local, cómo yo planteo la solución, cuál es el problema central de este enfoque. Bueno, yo ahí estoy, porque no puedo llegar de una vez a los antecedentes si no tengo una idea de cuál va a ser mi proyecto. Eso se hace entre bambalinas, como allá. Ustedes allá con su Word, con su hoja, diciendo, bueno, mi problema es este. Entonces, ustedes pueden ir armando cosas
pero aparte, no forma parte del trabajo, vuelvo y les digo. Entonces yo tengo que empezar por lo global. Mira, aquí les dejo el punto uno, global. Miren eso que ustedes quieren investigar desde lo global, cómo está. Los proyectos que me llegan a mí para revisión, vuelvo y les digo, de trabajos de grado, tienen deficiencias en el planteamiento del problema. Y yo le puedo preguntar a los estudiantes, ¿su planteamiento está dividido en cuántas partes? No, profe, pues yo hice la justificación, miré unos antecedentes, luego hice la pregunta. Bueno, ¿dónde está lo global? ¿Dónde está lo local? ¿Dónde está el diagnóstico, el control del diagnóstico? Perdón, el diagnóstico, el pronóstico, control del diagnóstico y la pregunta de investigación. Uy, o sea que un problema de tener todo eso claro son 6 partes. Pero aquí con ustedes, hoy, vayan pensando ustedes si en esta semana, o esta noche, mañana, lo global, ¿cómo están? A mí que me tocó hacer esto, problema global de la gestión urbana de agua. ¿Qué me di cuenta? Y uno leyendo es que se da cuenta de todo eso, que a nivel internacional hay un problema de agua, donde el agua se pierde y eso yo no lo sabía. Ustedes sabían que aquí en Colombia hay muchas represas, ¿cierto? Abren la represa, y eso yo creo que muchos no lo saben en Colombia, porque no se han centrado a investigar en eso. Y me di cuenta de que cuando abren una represa, claro, eso cae muchísima agua. Y uno dice, ya, está llegando agua a las ciudades. Pero me di cuenta que hay un índice de agua que se pierde en el momento que se abre la represa y la que llega realmente a las casas. Y a nivel internacional está como en el 30% de agua que se pierde. A nivel de Latinoamérica está como en el 20-25. Entonces se supone que a nivel de los departamentos y ciudades va disminuyendo, pero mire que se acrecenta. Entonces yo tuve que empezar a leer sobre la importancia del agua a nivel mundial, sobre los problemas en la red de distribución. Mire lo que implica una investigación, ¿no? Por eso es que la matriz, y me adelanto aquí, mire, porque mire las diapositivas que están antes de llegar a la matriz. Esta es la matriz que ustedes tienen que empezar a construir. Yo no puedo hacer las matrices porque sí. Yo aquí ya tengo que tener un problema más o menos en mi cabeza. No les estoy diciendo que ya tengan que redactarlo y que las 5 partes, no. Un problema ya que usted diga, bueno, a nivel global esto cómo está. Me di cuenta que, por ejemplo, yo aquí a nivel panorama general, por ahí miré unos datos internacionales. Luego pasé a Colombia. Bueno, y en Colombia, ¿será que sí lo de la gestión hídrica? ¿Cómo estamos en Colombia? Entonces, allí aparece lo que yo les estoy mostrando acá, IANC. Y decía, pero ¿qué es eso de IANC? Y le toca a uno como investigador ponerse a mirar y a leer. Entonces me di cuenta que el IANC es un acrónimo que viene del índice de agua no contabilizada. ¿Qué es ese índice de agua no contabilizada? Pues es el agua que se pierde y no llega a las casas. O sea, estamos perdiendo mucha agua. Uno, de la que no llega de las represas a las casas, y dos, por rompimiento de tuberías, bueno, y otras cosas. Entonces me tocó investigar cuáles son las ciudades más afectadas y me di cuenta que, como pasa en toda parte, no solamente en Colombia, y sobre todo en Colombia porque nosotros somos el país más rico en agua, en ríos. Tenemos abundancia de agua, pero tenemos mala gestión. Entonces ya me di cuenta que lo que yo quería, como que sí estaba yendo por buen camino. Y luego me pasé y dije, bueno, ¿y qué alternativa yo propongo? Hagan eso ustedes mismos, hagan ese ejercicio mental. Bueno, ¿qué alternativa yo propongo? Venga, pues yo voy a trabajar con Internet de las cosas, me parece bien. Claro que este ejercicio que yo hice, que yo estoy haciendo con usted, lo hice aplicado casi prácticamente en el curso de Internet de las cosas, y eso salió una cosa, es decir, me di cuenta que hay una cantidad de sensores en los cuales es muy difícil nosotros acceder aquí en Colombia, porque son sensores sofisticados, sensores que miden. Encontré en internet sensores que medían por vibración la calidad de agua. Y ahí me enteré una cantidad, unos sensores, pero muy sofisticados. Medían el volumen, bueno, era una cantidad de sensores. Dije, qué bueno uno poder hacer un proyecto, no con todos esos sensores, pero sí uno que otro sensor. Entonces me di cuenta que yo puedo trabajar lo que se llama predicción-prevención.
porque también me di cuenta que leyendo, mire lo que uno investigando es que empieza uno a tener como dominio de ciertas cosas, que somos muy reactivos. Si ustedes se dan cuenta que en las ciudades, y a quien no le ha pasado que diga, no, es que él tuvo, aquí en Villavicencio ocurre mucho eso. Y yo no sé si ustedes habrán escuchado en las redes, pero eso aquí hasta hace un mes nos colocaron agua. Duramos un año, más de un año, con racionamiento, cada 5, cada 7 días, cada 10 días agua. El problema es que en todas las ciudades en Colombia, en la mayoría, somos muy reactivos. Y yo no sabía qué era la palabra reactivo. Reactivo es que las empresas esperan a que haya un rompimiento de un tubo, van con la cuadrilla y dicen, sí, aquí hay un rompimiento de un tubo, arreglémoslo, ta, 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 ta. Y no somos predictivos o preventivos. Con soluciones IoT yo me di cuenta, pero eso tiene que ser a gran escala y tiene que ser un estudio muy... Yo puedo con los sensores mirar que pueden haber futuras rupturas en los tubos porque el volumen está creciendo, porque la tubería es muy antigua, entonces eso se llama predicción, prevención. Bien interesante esa parte en lo que yo estaba investigando. Y planteé un caso, pues, para el estudio como tal. Y luego entonces ya senté y dije, listo, yo ya tengo problema global, local, planteé una alternativa, pero eso todo en mi cabeza. Ustedes pueden hacer esto mismo, venirse desde acá, escribir allá en su Word y decir, bueno, listo, ya sobre eso voy a hacer los antecedentes. Y dije, listo, entonces ya voy a empezar. Cuando ya tenga mis antecedentes, yo creo que ya puedo empezar a hablar del enfoque crítico social, las desigualdades de las ciudades grandes, las ciudades pequeñas. Esto SP son las empresas prestadoras de servicios públicos. Sí, que en Colombia, pues ya saben ustedes, las empresas de acueducto, alcantarillado, de energía y demás. Listo. Bien. Y este sería un planteamiento de un problema. Ya basado en eso, pero obviamente esto no lo van a presentar ustedes, muchachos, solamente unidad porque ya después cuando lleguemos a la parte de planteamiento del problema, ahí sí vamos a enfocarnos en esto. Es para decirles que nosotros, yo no puedo hacer la matriz de antecedentes si primero no, por lo menos me planteo aquí en mi mente qué voy a hacer y muy juicioso decir, bueno, a nivel mundial cómo estoy, a nivel local cómo está el problema que yo quiero investigar, qué solución yo le podría dar como ingeniero, como estudiante, y si de allí yo puedo hacer algo relacionado con el enfoque crítico social. Mire que lo mío pues cala mucho en eso porque inclusive la mayoría de los proyectos tienen algo social, ¿no? Porque lo aplico a una comunidad, a una ciudad, bueno, y demás. Listo. Y yo me planteé una pregunta que es esta, tampoco los voy a confundir con esto. Ya saben que si tienen duda, levantan la mano, me dicen no entendí esa parte. Aquí es como un preámbulo a la matriz. La matriz no es nada del otro mundo, ya les voy a explicar cómo se hace la matriz. Es para que no arranquemos con la matriz sin haber hecho esto, porque si yo no hago esto, mis proyectos, ¿yo cómo los hago? Yo hago este ejercicio muy juicioso y armo toda la estructura del proyecto y digo, bueno, mi proyecto, ¿será que sí lo puedo trabajar desde esta área, no lo puedo trabajar desde esta área? Que no vaya a ser muy complejo porque pues difícil para mí. Bueno, y voy y hago todo esto. Ya cuando ya tengo todo como el guión, o no guión, sino la estructura, entonces yo digo, bueno, ya yo creo que ya voy a poner a investigar y hacer la matriz. Entonces, tampoco van a hacer esto que estoy mostrando aquí en pantalla. Esto lo vamos a hacer después. Entonces yo digo, bueno, entonces yo realmente lo que voy a hacer con este proyecto es voy a analizar unos factores tecnológicos, institucionales y sociales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gestión hídrica, yo me di cuenta que no solamente son las instituciones, que por ser públicos, que por la mala administración, que el presupuesto, la tecnología influye mucho, no hay presupuesto para aplicar tecnología y definitivamente eso afecta mucho a la sociedad y eso limita la implementación de sistemas IoT. O sea, yo trato de empezar como a tener cosas mucho más elaboradas porque ya cuando uno conoce toda la estructura de un proyecto dice, no, sí. Realmente tengo que tener el problema, tener algo relacionado aquí con los objetivos específicos, esto no lo van a hacer ustedes, ¿sí? Eh, y aquí hay un video, pero no se los voy a mostrar ahorita, sobre los antecedentes. Ahorita en un momento de pronto se los voy a mostrar, pero si usted lo puede ver en las diapositivas,
Ella lo que dice allí es que los antecedentes nacen de una tabla donde se coloca el autor, el país, las variables, resultados y demás. Y esta actividad la vamos a hacer ahora porque yo necesito entrar con ustedes en materia acá. Una matriz de antecedentes debe tener lo siguiente. Estos son los elementos que ustedes deben de tener en la matriz de antecedentes. Referencia, la deben de tener en APA o en IEEE obligatoriamente. La citación completa. El país, porque yo tengo que saber el país, ese artículo de qué país se hizo. Por eso es que yo arranqué diciendo que el problema arrancaba desde lo global, luego desde lo local. ¿Por qué? Porque yo tengo que siempre buscar referentes internacionales y luego busco nacionales o latinoamericanos. Y entonces como que hago un equilibrio entre artículos, entre artículos internacionales, nacionales y latinoamericanos. Porque si yo no sé esto, entonces voy a presentar una matriz de estas donde todos son colombianos o latinoamericanos. Mira, aquí está la matriz uno, aquí está la 2, aquí está la 3, aquí está la 4, la 5 y demás. Y listo, y ya la hice. Entonces, cuando vamos a ver, todo está hecho o solamente Latinoamérica y no tenemos referentes internacionales. Cualquier problema que ustedes planteen. Internacional primero, hay que mirar lo grande, a ver cómo estamos allá en Europa, Asia, Estados Unidos, y luego voy bajando, Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica, Colombia. País, ese es el segundo criterio. Tercero, tipo de investigación. Deben ustedes mostrarme qué tipo de investigación es, cualitativa, cuantitativa, experimental, cuasi experimental, estudios mixtos. ¿Cuál es el objetivo de estudio de esa investigación? Venga, esa investigación, ¿qué era lo que quería lograr? La metodología es las herramientas que utilizaron, cuál fue el paso a paso, cuál fue, cómo hicieron ese estudio, cuáles fueron los hallazgos que encontraron, porque el objetivo va apuntando hacia algo y basado en ese objetivo se encuentran cosas, eso se le llaman hallazgos. Y si ustedes observan, aquí le coloqué en color azul. Perspectiva crítico-social es lo que ustedes tienen que vivir desde lo social. Ese estudio que aporta desde lo social. ¿Sí? Económico, cultural, no sé, demás. Y luego el aporte del presente estudio. Ese antecedente que ustedes están investigando, ¿qué aporta? Y la matriz arranca así. Aquí obviamente pues la tengo fraccionada, pero la matriz, mire, tiene referencia, tiene país, tiene tipo de investigación, objeto de estudio, metodología, tiene hallazgo y tiene perspectiva crítico-social y finaliza con aporte al presente estudio. ¿Cuántos elementos debe tener cada matriz? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Por eso uno se demora construyendo las matrices. Les hablo del primer antecedente. ¿Cuántos antecedentes tienen que mostrar en el trabajo? 7, mínimo 7. Profe, ¿son muchos? No, son poquitos. Ustedes saben mis matrices de cuántas antecedentes tienen. Tienen 30, 35. Estoy haciendo el doctorado en informática y no nos pidieron sino perdone la palabra que voy a utilizar, no nos pidieron sino la bobadita de 80. 80, 80 referencias. A eso también se le llama RAE, que es un resumen analítico especializado. Entonces, miren lo serio de esto cuando yo arranco haciendo unos antecedentes bien detallados. Entonces, ya saben que cada matriz son siete, y que debe quedar así como esto en el documento. Por eso les digo que en sus 4 cuartillas no se puede. Entonces, obviamente dentro de su documento, yo ahorita les doy la estructura, pues yo debo ver 7 tablas, entonces eso son como 10 hojas o más, porque cada tabla tiene su antecedente. Entonces arrancamos con el antecedente uno y les explico, por ejemplo, la referencia. La referencia debe estar en norma APA o IEEE. No me interesa cómo la hagan. Si la hicieron en APA, lo importante es que la sepan que es una cosa IEEE es diferente a APA. Mire, aquí está que el autor, mire, por eso a mí me gusta mucho el inglés porque a mí el inglés me exige. Mire, este es un documento que yo encontré de Egipto. Se llama Una solución de administración de agua y problemas de detección usando IoT.
usando IoT. Y aquí está el DOI, mírelo, aquí está el DOI. Ustedes tienen que entregarme referencias con los DOI. Si no hay DOI, les quedó mal porque no ve que el DOI viene de una revista científica y las revistas científicas, ¿dónde están? Están en las bases de datos científicas que yo les expliqué. Tengo el DOI y también tengo este. Mire, mire. Tengo el URL como tal. El solo URL no me sirve, tienen que tener o el DOI, así sea el solo DOI me sirve. Si no me entregan el DOI, no, tiene que tener el DOI, por lo menos el DOI. Aquí tengo los dos, el DOI y el URL. País, mire, Egipto, y hablo algo de eso. Mire, ¿quién hizo ese estudio? Lo hizo el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad, se llama SIUS, de allá de Egipto. Ellos trabajaron sobre el problema en ciudades de desarrollo, encontraron, mire, que el 30% de volumen total distribuido en redes urbanas se pierde. Luego pasó algo que se llama tipo de investigación. Mire, fue una investigación experimental. Entonces yo tengo que saber qué tipo de investigación es ese estudio que yo hice, porque todo eso me da a mí muchas luces. Cuando yo hago un estudio muy serio, yo digo, venga, ellos lo hicieron cuantitativo experimental. Ellos trabajaron tres cosas: desarrollo de hardware, de arquitectura y prueba experimental. Mire, trabajaron con sensores, con actuadores, con microcontroladores y trabajaron con Arduino y Raspberry. Qué interesante. Y trabajaron la arquitectura con plataforma Firebase como back en tiempo real. Eso a mí me da muchas pautas. Me da muchas pautas porque, por ejemplo, mi plataforma yo la hago con Python y la hago con Flash, puedo trabajar Node-RED. Entonces, eso me dice a mí muchas cosas. Me dice a mí, bueno, Ángel, usted está trabajando con Python, con Flash, trabajando Node-RED para visualización. ¿Y por qué no voy a estudiar Firebase y mira a ver si de pronto en otro proyecto? Entonces, yo voy y miro. Entonces, mire las pautas que esto le da a uno. Porque cuando yo voy y miro Firebase, digo, oiga, sí, pero no, realmente lo que estoy trabajando es mejor por tal y tal motivo. Mire, es un estudio internacional. Hicieron pruebas internacionales y yo estoy trabajando solamente con Raspberry. Raspberry me da muchas ventajas más a mí, a no ser que yo tenga muchos sensores y yo pueda conectarlos a un Arduino y el Arduino lo puedo conectar a una Raspberry o lo puedo conectar directamente a un computador. Sí, todo eso entonces uno empieza a preguntarse cuando analiza todo esto. ¿Qué encontramos en el objeto de estudio? Ah, ellos buscaban era proponer una solución basada en IoT para la gestión de agua en tiempo real. Y ellos querían abordar dos problemas: detección y localización de fugas y otra cosa de monitoreo de calidad de agua. Entonces uno aprende aquí que el agua, la calidad es pH, que es acidez, turbidez y caudal, la metodología, entonces trabajan una metodología, lo hicieron por fases, aquí trabajaron 5 fases, un prototipo físico, donde ellos diseñaron y construyeron la red, luego trabajaron la instrumentación, que fue cuando instalaron los sensores, luego trabajaron una red de comunicación. Mire todo lo que uno ya empieza a aprender, porque uno hizo el antecedente y que esto le puede servir a uno para otro proyecto. Oiga, venga, ellos hicieron, me interesa esta metodología. Hicieron un prototipo que fue, generalmente uno hace la arquitectura, el prototipo físico es lo mismo que arquitectura, ¿no? Entonces uno empieza como a comparar esto con los conocimientos que uno ya tiene. Pero es que prototipo físico es lo mismo que diseño de arquitectura que miramos en el ciclo de desarrollo de software. Luego viene la instrumentación. Ellos lo llamaron instrumentación porque ellos fue cuando instalaron los sensores. Luego hicieron la red de comunicación y ellos hicieron una comunicación inalámbrica para enviar las lecturas en tiempo real a la plataforma Firebase. Ah, aquí ya entendí que ellos utilizan Firebase para la nube. Entonces la arquitectura de ellos no es edge computing, sino es cloud computing. Entonces, ahí uno empieza a hacer comparativos. Firebase obligatoriamente es porque es cloud. Lo que yo trabajo es Edge. Mi proyecto son Edge, pero yo puedo mezclar Edge, Cloud, que es lo que yo estoy haciendo en el doctorado. Edge, Cloud, porque yo hice proyectos Edge Computing. Y yo estoy trabajando Edge Cloud porque yo hago la inferencia en Edge y hago la visualización en la nube.
Entonces mire que uno empieza a hacer comparativa y decir, oiga, si estoy bien ubicado o no estoy bien, o me parece que lo que yo estoy haciendo debo hacerlo mejor. ¿M? Para eso son los antecedentes. Y luego viene aquí la parte de los hallazgos. Ese estudio que encontró. Entonces, detección de fugas en tiempo real, identificaron muy bien esas anomalías, monitoreo de calidad de agua, trabajaron con los actuadores, entre ellos trabajaron con unas válvulas. Ellos hicieron visualización en tiempo real porque trabajaron con Firebase. ¿M? El problema que yo podría verle acá, no problema, es que hay una latencia cuando se envía a la nube, pero bueno, eso es manejable cuando yo no, cuando para mí no es tan crítico porque yo puedo encontrar unos segundos de latencia, no hay ningún problema allí. Bajo costo de implementación, magnitud del problema y demás. Perspectiva crítico-social, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Sí, entonces ya empiezo yo allí a abordarlo desde lo crítico social. Pues yo lo coloqué, lo escribí con algunos elementos como el IoT apropiado para países en desarrollo, cómo se supone que este estudio me indica a mí que hacia 2050 el 70% por ciento de las poblaciones va a tener problemas de agua, sobre todo de gestión de agua. También hablo sobre la equidad tecnológica, ¿m? Cómo el IoT utilizado apropiadamente puede ayudar a disminuir esa inequidad y demás. Entonces, mira aquí ya que en esa matriz pude encontrar varias cosas. Aporte al presente estudio, ese antecedente en qué me sirvió al presente estudio, pues yo aquí escribí tres cosas. Uno, referente técnico de la arquitectura de bajo costo. Me di cuenta que ellos trabajan con una arquitectura con cuatro capas. Y recuerden que en cuatro capas, los que no han visto, los que vayan a ver conmigo nuevas tecnologías de la información, yo les voy a explicar que hay unos estándares, que es a ver si me acuerdo bien, está bueno, 2207 del ciclo de desarrollo de software, el 1471 que es el que habla de los diagramas, y allí me habla que yo debo trabajar por capas. Entonces aquí trabajaron con capas y lo trabajaron con Firebase, sensores y demás. Aquí hay la evidencia de viabilidad técnica, que significa que sí es posible aplicarlo en mi localidad, porque mire que están trabajando cosas que yo, si no las conozco, las puedo estudiar. Ejemplo, venga, yo no sé manejar Firebase, pero me estoy dando cuenta que es en la nube. Entonces yo voy y miro y después comparo y digo, ya sabe que sí se puede trabajar. Mire, todo lo que me aporta a mí cada antecedente. Y ese es la explicación del primer antecedente, basado en los criterios que les estoy mostrando aquí arriba a ustedes. Miren estos criterios de acá: referencias, país, tipo, objetivo, metodología, hallazgos, perspectiva crítico-social, aporte al presente estudio. Ese es el primero. ¿Sí? Así lo hice con el segundo. Este de arriba pues era a nivel internacional, ¿cierto? Porque estaba en Egipto. Entonces, en ese orden de ideas yo sigo buscando, pero, o sea, adrede, yo digo, bueno, necesito buscar en otro lado que no sea Egipto. A ver, miremos a ver si de pronto me resulta algo en otro país, no sé, por allá en ciudades o en países donde hayan problemas de agua, India, Arabia, no sé. Y pues me encontré el segundo. Lo encontré en donde, en Arabia Saudita. Qué bueno, pues voy a mirar, descargo ese artículo y mire que allí podemos revisar que ese artículo fue extraído de una revista no es una base de datos que se llama MDPI. Es muy similar a lo que yo les expliqué de Ciendirect, muy similar. Y allí ya ustedes pueden observar que allí está el DOI, está la página, allí encuentro que es de Arabia Saudita, que fue un equipo investigador que lo hicieron de manera colaborativa con las instituciones. Entonces ya yo empiezo como a decir, oiga, este trabajo sí tiene solidez porque Arabia Saudita,
es, hay mucho desierto. Un equipo investigador de dos universidades que tiene un alcance global, porque ellos hacen un estudio allí. Cuando yo lo leí, encontré que hacen un estudio sobre el problema de la escasez hídrica a nivel mundial. ¿M? Y uno de ellos, de los países que tiene más escasez hídrica, es Arabia Saudita. Entonces, encontré, por ejemplo, el tipo de investigación, ellos hicieron una revisión sistemática. ¿Qué revisión sistemática? Es cuando yo analizo muchos artículos y hago un resumen de eso. Eso sí que es de difícil porque eso es lo que se conoce como survey, en inglés, survey, survey, survey. Eso es una revisión sistemática. Y hacer una revisión sistemática requiere mucho trabajo, muchachos. Yo hice una revisión sistemática y a mí me exigieron, la revista donde lo pasé me exigió que tenía que hacerlo con 50 referencias. Menos no lo podía hacer. 50 referencias bibliográficas. Habrá otras revistas que pidan más. Porque es una revisión donde yo hago una lectura de muchos artículos y de manera científica yo armo como un nuevo artículo basado en eso. Y seguí investigando y mirando este artículo y me di cuenta que ellos trabajaron muchos artículos, 11 artículos de conferencias, 37 revistas, trabajaron 19 artículos más de no sé qué temas. Y el objeto de estudio, que es el que ustedes miran por acá, coloqué una parte de eso. Ellos tenían, el objetivo de estudio de ellos era hacer primero un survey, o sea, un resumen comprensivo como para entender toda esa temática. Y luego un segundo objetivo, lo que ellos se plantearon era plantear tecnologías y técnicas actuales sobre sensores, como para que la gente entendiera, bueno, a nivel internacional hay muy útil ese tipo de artículos, ¿no? Y luego también trabajaron sobre el software. Entonces ellos identificaron que los microcontroladores más utilizados tenían 8, 16, 32, 64 bits, que trabajaron con IoT también, que trabajaron con servidores en la nube. Mire todo lo que uno encuentra haciendo cada antecedente. La metodología. En la metodología, esa metodología de ellos fue bastante compleja. Ellos trabajan una metodología llamada identificación. Bueno, aquí no me quiero centrar en eso porque, pero ellos hicieron como para que ustedes traten de hacerse una idea. Ellos buscaron en 4 repositorios diferentes de los cuales yo ya les he hablado acá, Scopus. Ellos trabajaron Google Scholar, trabajaron Web of Science, trabajaron muchos, trabajaron muchos. Dice Bryce, profe, en esta actividad se van a entregar 7 antecedentes. ¿Quién me confirma cuántos antecedentes hay que hacer para ayudarle a responder a Bryce? ¿Cuántos antecedentes tienen que entregar? Mínimo. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me escribe allá en el chat cuántos antecedentes tienen que entregar? 7, profe. Juan Esteban, muy bien. Y el que habló también, muy bien. Sí, señor, 7. Mínimo 7. Miren, muchachos, hagan más, pero a conciencia. 9. Bueno, no les voy a pedir más o sea, porque, eh, como les digo, solamente para poder yo hacer el survey, que eran 50, tuve que leerme como 80 artículos. Entonces, mi matriz eran como 60, 70. ¿M? Pero mire lo que uno. Eso, Edgar, muy bien. Edgar dice 7, 80 para doctorado, sí. A mí me pidieron 80 y yo presenté 85. Siempre doy un poquito más. A mí la profesora dijo, no, tienen que presentar 80. Yo dije, 80, nunca me han pedido tantos. Y dije, no, le hice 5 más. Hice 5 más. Bien, entonces 7. Pero háganlo a conciencia, muchachos. A conciencia, mire lo que uno encuentra en cada artículo. Entonces, mire, encontré, porque ya faltan 20 para las 7. Listo. Por aquí está el A3, entonces en el A3. Entonces, mire que encontré Egipto, Arabia Saudita,
En el tercero, mire que el tercero era de Marruecos. Entonces allá en Marruecos dijo, oiga, Marruecos, Marruecos, ¿cómo estamos por allá? Entonces también miré lo de Marruecos, ese también fue una revisión bibliográfica. Bueno, ellos sí se pasaron de cantidad de artículos, con decirles, ellos trabajaron 80 artículos por un lado y 61 por otro, porque ellos trabajaron artículos para IoT y artículos para Machine Learning. O sea, 80 y 60, esos son 141, muchísimo. O sea, haciendo ese análisis, yo creo que ellos se tomaron mucho tiempo. Lo que me interesó acá de esto, lo que me interesó acá de esto es que empieza, Bryce, las diapositivas ya están subidas en la plataforma, en el foro de dudas, pero me tocaría dejar de compartir acá. Espera un momento, dejo de compartir acá, y lo comparto por acá. Comparto por acá. Creo que lo voy a compartir por acá. Aquí. Espera, estoy cerrando esto acá. Listo, ya lo envié. La diapositiva, vuelvo y abro acá. ah, y vuelvo y comparto aquí. Comparto aquí las diapositivas. Venimos por acá, por acá, por acá. Entonces el tercero era de Marruecos. Bueno, para avanzar un poco más rápido. El cuarto. Vamos por acá, el cuarto. ¿Qué me dice el cuarto? El cuarto. Listo, sí, señores. El cuarto. Vamos por aquí por el cuarto. El cuarto, el cuarto, el cuarto. ¿Qué me dice el cuarto? ¿El cuarto de qué país es? Espera un momentico, miro. Ah, bueno, estamos hablando que el cuarto es de Marruecos. Vayámonos para el quinto, porque por ahí después pues bajé hasta que llegué a Colombia, que es el quinto. El quinto es de Colombia. Mira, entonces yo hago un sondeo. Por eso hay que hacer uno como un equilibrio. Bueno, nos piden siete, pues entonces por allá tres de Europa, uno de América, de Estados Unidos, de pronto uno de Sudamérica, uno de Colombia. Mire, como que logro un equilibrio, ¿no? Luego el quinto para mí fue el de Bogotá, Colombia. Fue muy, también ese lo hizo la Universidad Militar Nueva Granada. Pues allí encontré que habían hecho un estudio sobre sistemas de urbano sostenible. Fue también en conjunto con la Universidad Nacional. Pues bueno, entonces hago lo mismo con el de Colombia. País, el tipo de investigación. Me di cuenta que hubo una revisión también. Una revisión bibliográfica, ese estudio hizo ¿qué? Hizo un comparativo entre casos internacionales, nacionales y demás. En la metodología, ellos hicieron búsquedas de diferentes bases de datos como Scopus y Sciendire. Mire, Scopus, Sciendire, Google Scholar. Ah, bueno, obviamente aquí triple E no, porque triple E es solamente ingeniería. Entonces, ya saben que todo lo que es netamente ingeniería y triple E, si yo quiero tener no solamente ingeniería, entonces voy a Sciendire. ¿M? Van a Google Scholar. ¿Qué encontré acá más? Aquí hicieron una búsqueda por todas esas bases de datos y luego hicieron como una selección de artículos. En los hallazgos, que es lo que nos interesa acá, entonces encontraron hallazgos, la parte de Chile, España, Bogotá, entonces ahí yo describo qué hallazgos hicieron, ¿no? De eso. Luego lo de la perspectiva crítico-social. ¿M? Me di cuenta que hay una urbanización inequitativa por degradación ambiental, ¿sí? Hay una degradación, que hay participación de comunidades
una participación comunitaria como condición de éxito, que siempre está la parte de los saberes ancestrales, ¿no? Sobre todo en las partes rurales, que encontré que ya hay unos límites normativos institucionales, ya empiezan a aparecer las normas, que el Plan Nacional de Desarrollo y demás. Y luego viene el aporte al presente estudio, entonces ya ahí también ya hablo sobre eso, algo sobre la normatividad, los modelos y demás. Y luego viene el sexto que es este. Entonces, en ese sexto, allí encontré que fue aquí en América Latina, que analizan varios países, analizan que Brasil, que Chile, Colombia, Costa Rica, México, bueno, analizan varios países, allí, Uruguay, ¿sí? Sobre la transformación digital, pero relacionada con el análisis de las políticas e instrumentos en América Latina. Pues ahí me apoyé también de un estudio de eso y terminé por acá con un estudio también de Colombia. O sea, leí varios énfasis como a Colombia como para, pero obviamente uno puede investigar mucho más. Y termino con el de Colombia, que es el séptimo, que es el séptimo eh, el de Colombia acá. Entonces ahí también hago el análisis. ¿Cómo debería quedar el trabajo? Algo así como esto, donde están todas las matrices. Aquí les muestro el RAE, con un pantallazo de lo que yo hago. Mi documento en Excel, eso es grandísimo, pero ustedes lo van a presentar es en Word. Después de las matrices viene la matriz de resumen cuantitativo. Matriz de resumen cuantitativo. Uy, ¿cómo así que es eso de la matriz de resumen cuantitativo? Entonces, mire que después de esa matriz, de esas matrices que ustedes presentan allí, aparece la matriz de resumen cuantitativo, que es una caracterización más específica. Es decir, allí estoy resumiendo varias cosas. Mire, que estoy resumiendo allí. Los autores, por un lado, los países, entonces me estoy dando cuenta, Egipto, Estados Unidos, dos, tres, cuatro a nivel internacional, de Colombia, tres, listo. Tipo de estudio, me di cuenta que son cualitativa experimental, muchos revisiones sistemáticas, survey, análisis. Me estoy dando cuenta las revistas de donde se obtuvieron y los cuartiles o índices que es el peso de la revista. Ustedes le pueden agregar cosas o le pueden quitar cuartil, le pueden agregar una descripción acá. Eso es lo que se conoce como matriz resumen cuantitativo de los antecedentes. Es como un más resumido. Mire, 7. Aquí aparece el país, el tipo de estudio, la revista. Y de eso yo puedo hacer un análisis. Yo puedo hacer un análisis porque ya viene el resumen cuantitativo de los antecedentes. Primero vienen las matrices, luego viene la matriz de antecedentes, luego viene la matriz resumen cuantitativa, mire, matriz resumen cuantitativa, y luego viene ya el resumen cuantitativo de antecedentes, donde yo empiezo a hablar de eso, el resumen cuantitativo. Aquí en esto hago primero una breve descripción, ¿sí? Una breve descripción de ese resumen. Yo le puedo colocar un subtítulo, mire, si quiero. Y esto sería, que es lo que yo coloco acá, dice el presente, esto que está acá se llama argumentación, mire, alguna argumentación. Ese resumen cuantitativo, no se van a confundir, esto es una matriz de resumen cuantitativo, la cual tiene su resumen cuantitativo y lo dividió en dos partes. Esto que está acá es la argumentación y esto que está aquí a la derecha, pues esto es un solo documento, ¿no? De arriba hacia abajo. Es la justificación. Yo tengo que ser capaz de hablar de eso que yo encontré. Eso que yo les hablé ahorita, yo lo puedo resumir mucho allí. ¿Sí? Yo puedo decir, mire, de los antecedentes del 1 al 4 son artículos indexados en Scopus con un iote hídrico como objeto central, pero el 5 y el 6 ya son documentos que hablan sobre políticas de esto y gestión hídrica. El 7 habla sobre esto. Puedo hablar más cosas, puedo decir, mire, la mayoría de los artículos especifican metodologías de este tipo.
de tales antecedentes a tal antecedentes, el objeto de estudio está enfocado a implementación de tecnologías con sensores. Hablo sobre eso. Por eso les digo que el trabajo no puede ser presentado solamente con texto, ni solamente con tablas. Nunca. Por eso en los trabajos soy muy exigente cuando, sobre todo cuando me pasan trabajos para revisión de grado. Mucho texto y dónde están las tablas o las gráficas. O si hay muchas gráficas, ¿y dónde está el texto explicativo de las gráficas? Porque el insumo son las matrices. El insumo son las matrices, ¿no? Sí. Juan dice, la matriz de resumen cuantitativo iría a la entrega esta semana, sí, señor. Y ya les voy a explicar una cosa acá, es que no me quería adelantar. Bueno, sobre esto no voy a hablar, me adelanto un poco para acá y luego me devuelvo. Como aprovechando la pregunta que me hace Juan Esteban. Miren, muchachos, ¿cómo presentar el trabajo? Su portada normal, primer punto. Yo espero que los 10 que están acá van a sacar una buena nota. Después de la portada, ¿qué estructura va? Así. Esta es la estructura, muchachos. Esta es la estructura. Sí, es bastante denso para la semana 2, porque es la matriz de antecedentes. Mire, esta es la estructura. Introducción, un índice, mire, eso es lo que es índice. La segunda hoja del trabajo es un índice. Va una introducción. Dos, desarrollo. El índice es en una sola hoja. Va el desarrollo, van las conclusiones y van las referencias. ¿Sí? Desarrollo, conclusiones y referencias. Dentro del desarrollo, ¿qué es lo que tienen que colocar? Mira, aquí les estoy ayudando. No vayan a cambiarle nada de esta estructura, muchachos. Ni agregarle ni a quitarle. Profe, es que yo solamente hice una matriz. Ah, bueno, si hice una matriz, pues yo les soy sincero, muchachos. Entonces, toca empezar. O sea, como se califica bajo la rúbrica, no me pueden presentar una sola matriz. Mire, título tentativo, matriz de antecedentes, las 7 tablas. Después va matriz resumen cuantitativo, una sola tabla resumiendo las 7 anteriores. Y luego va el resumen cuantitativo de los antecedentes, el texto que ustedes le vayan a colocar allí, hablando de lo que encontraron. Van las conclusiones y van las referencias. No pueden cambiar la estructura así, para que lo entiendan mejor y no se confundan. Los que no asistan a hoy y no hayan, y no vean la Open Class, pues obviamente, vuelvo y les digo, no es la primera vez que edito el curso, siempre van a entregar varios estudiantes un resumen y no veo tabla ni nada. No es válido, porque es que el eje central, como ustedes se pudieron dar cuenta, son las matrices. Las matrices. Dos matrices. Matriz de antecedentes, matriz de resumen cuantitativo y luego si va mi resumen, como ustedes lo quieran armar, le colocan un subtítulo, si no quieren subtítulo, hay un texto donde hablen de eso que encontraron arriba. ¿Cómo ven esos estudios? Están enfocados, obviamente, en título tentativo. Yo no les voy a bajar por el título tentativo porque después les voy a explicar. Quiero mirar cómo plantean el título, pero sí, ojo con las matrices. Dos matrices y el resumen cuantitativo. Las matrices, no se les olvide toda ¿cómo les decía? El URL o el DOI, ¿no? Así, tal cual. Mire, tómenle pantallazo ahí. Por aquí alguien levantó la mano. Creo que levantó la mano. ¿Quién fue? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, señor, soy yo, Mauricio. Sí, Mauricio, cuénteme. Profe, qué pena, ¿me podría explicar bien acerca de porque pues yo he tratado de venir adelantando ya este trabajo, pero realmente viendo como estas diapositivas que no tienen fin, no sé si preocuparme o entonces borrar todo lo que yo ya había hecho, porque pues por ejemplo yo no había visto en ninguna parte dentro de la semana 2 donde me estaban diciendo el tema de matrices de resumen cuantitativo ni la cualitativa. Yo ya había hecho la matriz de antecedentes.
pero esas otras dos no las había visto por ningún lado, la verdad. Bueno, ¿estuvo al inicio de la Open Class? No, señor, qué pena, es que estaba Bueno, trabajando y entonces, llegué hace sí, aproximadamente 20 entonces yo le minutos. recomiendo que la vea desde el principio, donde yo allí explico que al inicio de la guía dice matriz, arriba en la descripción. Entonces, siempre, los que no puedan ver, asistir puntualmente, no hay problema, pero tienen que ver las Open Class para poder, porque yo vuelvo y les digo acá, puede haber una mala interpretación de eso que usted me está diciendo. ¿Dónde dice matrices? Allí lo dice al inicio de la descripción, arriba donde dice de manera individual, el estudiante elaborará, y presentados en la matriz para la elaboración del mismo. Lo que pasa es que abajo donde dice desarrollo, dice realice un resumen de antecedentes. Vuelvo ya claro, en estos 3 4 minutos que quedan, un resumen de antecedentes no se puede hacer sin matrices. Otra aclaración, usted habló de cualitativo, yo no he hablado de cualitativo. En ningún momento dije cualitativo, dice cuantitativo, porque como la matriz hablo de números y de cosas, es decir, 7 matrices o 7 artículos, pues eso es cuantitativo. Entonces, de la matriz de antecedentes, hago una matriz cuantitativa, donde hago un resumen de lo que de lo que ves, lo que estamos mirando acá. Esto, esto. Céntrense en lo que les expliqué de las matrices. Venga, si yo sí. Céntrense desde acá, desde aquí, mire, lo que debe tener cada matriz, todo lo que expliqué de cada matriz. Luego viene esta parte que es el resumen cuantitativo. Es un resumen donde uno dice, ay, venga, encontré tantos países, miré que hay tantos estudios, porque esta matriz cuantitativa le da muchas luces a ustedes. Porque, tantos son cualitativos, son experimentales, son, bueno. Y luego viene ya el resumen, que es la redacción que ustedes hacen sobre esas matrices. ¿Listo? Entonces, eso es en relación entonces, la estructura es esta, la estructura es esta, la estructura es esta, la estructura es esta que está acá, no se les olvide, introducción, va el desarrollo, van las matrices, porque las matrices son los insumos para el resumen cuantitativo. Resumen cuantitativo. 7 matrices como mínimo, con los elementos que le indiqué. Pues allí está la matriz, los elementos de cada matriz las van adjuntando tal y como está esta estructura. No se salgan de la estructura, no es difícil. Hacen una introducción, luego el desarrollo, dentro del desarrollo un título tentativo, matriz de antecedentes, ubican todas las 7 matrices allí. Luego en el resumen cuantitativo, una sola matriz, resumiendo lo de arriba, le colocan otros criterios, si quieren, la descripción, como les dije anteriormente, y perdón, me perdí acá, resumen cuantitativo que les da muchas luces para lo que ustedes tengan que hablar aquí en el resumen cuantitativo de los antecedentes. ¿Sí? Vuelvo y les digo, un resumen de antecedentes no se puede hacer solo sin las matrices. O sea, lo clave acá son matriz de antecedentes, matriz de resumen cuantitativo y resumen cuantitativo de los antecedentes, que es la lectura. La clave aquí está, es que también vean la clase número 1, porque en la clase número 1 expliqué cómo buscar en las bases de datos. Busquen solamente en esas bases de datos, no se vayan para otro lado. O en la que les expliqué ahorita al inicio de la clase, que fue 100 Direct. Es de mis favoritas con Scopus. Pero ustedes van a trabajar solamente en el 100 Direct, no en Scopus. Ya ustedes deben saber por qué. Yo ya les expliqué al inicio de la clase por qué Scopus no. No porque sea mala, no. Y esto es rápido que ustedes empiezan allá a encontrar material, descargan, y ahí pueden apoyarse de la inteligencia artificial para que les ayude a redactar cada cosa, pero no lo coloquen como tan porque se pueden equivocar. Si ustedes van a Cloud, a GPT, hágame todas las tablas, lo más probable es que se equivoquen. Entonces, vayan y apóyense para hacer la redacción de cada uno de los ítems. Bien, entonces ya son las 6:59, entonces nos vemos la próxima semana en la clase número 3. Ya la diapositiva la subí acá, ya también está en la plataforma con todas las diapositivas.
y la grabación la pueden volver a ver, allí cuantas veces quieran, ya saben, solamente céntrese en esos 3 puntos que están allí. Profe, hola, ¿cómo está? Sí. Una preguntita. Bueno, yo también entré creo que como 15, 20 minuticos tarde a la clase. Obvio, me voy a ver la grabación. Solo tengo una dudita como rápida. ¿El tema que vamos a escoger es libre o...? Ahí también ya les, perdón, interrumpo, es que ya son Sí, las 7. Sí, el tema sí es libre y al principio de la clase también lo expliqué. ¿Listo? listo, profe. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Igualmente, hasta luego, profe. luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.